Bueno, pues buenos días y dar las gracias a los medios de comunicación por vuestra presencia para abordar este tema de la memoria de Cáritas 2015. Y os agradezco un año más que estéis aquí presentes y que, siguiendo nosotros esa política, que es una forma de transparencia, pues presentamos la memoria de Cáritas 2015 para ver lo que se ha hecho, cómo vamos y para seguir animando a la gente de que pueden seguir confiando en Cáritas. Eso es uno de los motivos de esta memoria y al mismo tiempo para también, bueno, para sentirnos por un lado contentos. Ya sabéis que los esquemas del Evangelio es ya, pero todavía no. Pues con esta memoria sentirnos contentos de que de la aportación de los voluntarios, de las personas que hacen posible Cáritas ya es una realidad. Podemos estar contentos, pero al mismo tiempo cuando miramos a nuestro Señor Jesucristo nunca podemos decir lo hemos hecho todo perfecto y bien, ya hemos cumplido, ¿no? Sino que tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir adelante. Pues esta memoria, por un lado, nos lleva a darle las gracias a tantos voluntarios, a tanta gente que la ha aportado, a animarlos a reconocer todas esas obras y al mismo tiempo a estimularlos a que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir creciendo y esa es nuestra meta, nuestra mirada y nuestro aliento. Y yo sin más pues le voy a dar la palabra al director de Cáritas para que presente esta memoria y ya después, si queréis, pues tendremos un diálogo. El carrito de los micros lo vamos a llevar. ¿Podemos apostar a descodificar primero? No se ve ninguno. Me han dicho ya que nos han copiado el carrito. Algo similar está circulando por algún sitio. Que nos han copiado del carrito, Bueno, simplemente para centrar, ¿no? Somos la Iglesia y yo creo que hay que recordar al Papa, ¿no? Al Papa y en el Evangelio en 188 que dice lo siguiente, ¿no? La Iglesia, guiada por el Evangelio de la Misericordia y por amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas. En este marco se comprende el pedido de Jesús a sus discípulos: dadle vosotros de comer, lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Yo creo que es algo esencial en el hacer de Cáritas y creo que es necesario resaltarlo, ¿no? En cualquier caso, un año más rendimos cuenta a la comunidad en general que ustedes representáis, porque traen muchas veces esa voz, ¿no? Y a la comunidad especial en particular sobre los trabajos que los voluntarios de Cáritas, los trabajadores y todas las personas que de alguna manera u otra colaboran con nosotros, también vosotros, hemos sabido hacer y hemos desarrollado durante el 2015. Y ya llevo varios años entregándole algo que personalmente me da mucha satisfacción y a Cáritas en particular lo considera casi un deber, ¿no? Entregarle al señor obispo la auditoría del 2015, con lo cual es una muestra de transparencia que nuestras cuentas están auditadas por una empresa externa. Yo creo que tenemos que dar también ejemplo de que don José, y además no hay ningún pero. Se ajusta todo a la legalidad y está suficientemente cotejada cualquiera de las afirmaciones que nosotros vamos a realizar aquí. En cualquier caso, también deciros que los datos que ofrecemos no son solo números, estadísticas y perfiles. Son historias reales de personas con situaciones y vidas muy complicadas. Personas acogidas en nuestras Cáritas que han buscado una mano amiga que les acompañe, que ayude en este difícil camino que les ha tocado vivir y lo han encontrado en un voluntariado comprometido, en unos donantes incondicionales y en unos trabajadores entregados. A todos ellos les doy las gracias y en ello su generosidad y entrega aún tiene más valor. Es por ello que desde aquí, en este momento, también deseo hacer un reconocimiento especial al mayor tesoro que tiene Cáritas, su voluntariado. 816 personas que desarrollan el trabajo de acompañamiento de tantas personas desfavorecidas en un contexto que afirma que la crisis ha pasado y que entramos en un periodo de recuperación.
que crea una manera de pensar de que las personas pobres se están conteniendo, cuando no disminuyendo. Y eso no es cierto. De la famosa frase "estamos saliendo de la crisis", ya se afirma que la crisis ha terminado. Yo creo que hay una tendencia a tapar ciertas situaciones. Y no es así. Sin embargo, desde Cáritas queremos que la visión y el sufrimiento que compartimos con todas esas personas que acompañamos tengan todo el peso de la actual realidad, ya que la percepción de la propia realidad de pobreza es más intensa entre la población que acude a Cáritas. Los pobres cada vez son más conscientes de su situación de vulnerabilidad, de pobreza y de desigualdad que se ceba sobre su situación. Y a esto se le une el hecho de que la invisibilidad de los pobres se encuentra en un momento, y así lo demuestran los datos extraídos de la EPA del 2016 y la encuesta de condiciones de vida 2015, comparándolos con el año 2009. Me voy a permitir un poco de ejercicio, porque en el 2009, el primer año de impacto de la crisis, donde se veía lo que iba a venir, lo vamos a comparar con el 2015, donde algunos dicen que ya esto está pasado, o que está pasando en su gran impacto, ¿no? En el cuadro que ofrecemos hay una serie de datos, ¿no? Dice, con los datos de pobreza, desigualdad y desempleo disponibles, podemos afirmar que la intensidad del proceso de recuperación no va a ser suficiente para reducir estas cifras a la misma velocidad con la que se incrementaron. En la encuesta de condiciones de vida del 2008, por ejemplo, las rentas más bajas obtenían un ingreso de 6.241 euros al año. Y 7 años más tarde, en el 2015, la renta de esta población, como máximo, llegó a 4.937 euros anuales. Es decir, en estos 7 años, las rentas más bajas han perdido 1.312 euros. Pero claro, si esto lo comparamos con el lado contrario, los deciles más altos ingresan como mínimo 28.397 euros en el 2008. Y 7 años después, solo han perdido 608. Es decir, los más pobres lo son aún más. Y esto ya lo venimos denunciando en los últimos años, ¿no? No todos están soportando la crisis de la misma forma. Yo creo que es necesario decirlo, ¿no? Se está incrementando la pobreza y la desigualdad. Bien, a pesar de que la pobreza ha comenzado a descender, lo ha hecho de forma muy limitada, pues según los datos más recientes, la tasa de pobreza ha descendido del 22,2 en 2014 al 22,1 en 2015. Solamente ha descendido un 0,1%. La renta disponible a nivel nacional, estos son datos extraídos oficiales, no son datos ni siquiera de Cáritas, para que no digan que algunos, como dicen, que manipulamos los datos, son datos oficiales, ¿no? La renta disponible a nivel nacional cayó 10,6% comparándolo desde el año, como decíamos, 2009 con el 2015. Mientras que en Andalucía cayó un 21,3%. En España un 10,6% en el conjunto de las regiones de España, y en Andalucía un 21,3%. No hay que comentar nada más. En cualquier caso, esto ha provocado que el umbral de pobreza para una sola persona se sitúe en los 8.011 euros anuales, cuando en el 2009 era de 8.877. Es decir, bajó el umbral, por lo tanto hay más pobres metidos dentro de esa institución. En cualquier caso, redundar lo mismo, ¿no? Esto significa que el ritmo de salida de las condiciones de pobreza está extremadamente ralentizado en comparación con la salida de otras situaciones. Y además hay algo que quiero resaltar. Las condiciones de entrada de muchas personas dentro del grupo de pobres, los llamados nuevos pobres, eclipsa aún más a los más pobres. Los más pobres cada vez son más y prácticamente los estamos soslayando porque ha entrado una nueva generación, una nueva parte de esa clase social que había en media baja en la condición de pobreza. Con respecto a algunos datos que mostramos, por ejemplo, en este cuadro, la mejora de los datos de empleo oculta las cifras de los indicadores que mide la gravedad del empleo. El paro de aquellas personas que llevan más de 2 años de desempleo supera el 43,9% del conjunto de los parados. Es 5 veces más que en 2009. Este indicador indica
y anticipa el incremento del espacio de la exclusión. Sin embargo, aquí es curioso, no ha sido tan acentuado en el caso de Andalucía. Teníamos un nivel de paro suficientemente alto como para que no haya tampoco habido una correlación importante. En este cuadro mostramos que la tasa de hogares con todos los activos en paro, el 8,7% de los hogares se encuentran en esta situación, un 41,4% más que en 2009. Este indicador muestra el progresivo alejamiento del empleo en el hogar. Y aquí sí, aquí Andalucía encabeza el ranking, comparándolo con los demás regiones, ¿no? En este otro cuadro, y con esto cerramos estos tres cuadros que reflejan la desigualdad y el impacto regional, bueno, pues aquí tenemos un cuadro que nos muestra la tasa de hogares sin ingresos. Un 3,8% de todos los hogares españoles se encuentran en esta situación. Un 3,8%. La resistencia a la bajada de este indicador es algo muy grave. Sin embargo, es muy significativo el aumento en las comunidades autónomas más ricas, ¿no? Salvo en el País Vasco, y este indicador lo que muestra es el núcleo más grave de la pobreza monetaria. Andalucía se encuentra en el puesto 14 de las 17 comunidades. Yo creo que esto puede marcar bastante bien la situación en la que se encuentran muchas de las personas que acuden a nuestras vidas, ¿no? Con todos estos datos también tenemos que destacar que las personas y familias que acuden a Cáritas se encuentran en su mayoría en el espacio de exclusión más severa. Pero también existe un grupo relevante que acude a nosotros por la aparición de un problema puntual debido a un proceso de precarización. Esto lo desarrollaremos más tarde, ¿no? En cualquier caso, lo que demuestra es que la desigualdad sigue aumentando. La diferencia entre las personas con menos ingresos y con más siguió ensanchándose durante el 2015. Es más, la población que tenía menos recursos al comenzar la crisis es la que más se ha empobrecido en los últimos años. La mayoría de las personas que acuden a nuestro centro, un 62%, pertenecen a hogares en los que la acumulación de problemas provoca una realidad cotidiana de gran dificultad y una vivencia alejada del espacio de integración social. Están cada vez más apartados. Sin embargo, otro grupo, aunque más minoritario, un 38%, está compuesto por hogares en precariedad social. Se trata de hogares en los que no existe una acumulación de problemas y en los que suele haber ingresos provenientes del trabajo, de pensiones o prestaciones y de una composición familiar muy heterogénea. Es decir, familias con elementos compensadores de la exclusión, pero que acuden a Cáritas para satisfacer algunas necesidades no cubiertas. Estos son el nuevo perfil de muchas de las personas que están entrando o que acuden a nuestra acogida. Los indicadores de exclusión social más extendidos entre las familias que acompañamos nos permite observar cuáles son las dificultades más frecuentes y, por tanto, comprender en mayor medida que se ven afectadas o cómo se ven afectadas las condiciones de vida de las mismas. Las 10 características más extendidas, en el cuadro que hemos señalado solamente 5, son las siguientes. Por supuesto, la falta de formación para el empleo entre las personas desempleadas. El haber dejado de comprar medicina o de seguir tratamientos o dietas por problemas económicos. Esto es importante porque está incidiendo directamente en la salud. Los gastos excesivos en vivienda en relación a sus ingresos, que hunden en la pobreza severa a las familias tras afrontar los gastos de la vivienda. La pobreza severa que provoca que un hogar de una persona viva con menos de 332 euros al mes y un hogar con 2 adultos y 2 menores dispongan de menos de 697 euros al mes. La inadecuación de viviendas provocada por el hacinamiento o por situaciones de insalubridad en la misma, como son las humedades, las suciedades, los olores, algo que nos preocupa especialmente, sobre todo en todo lo que es el casco histórico del centro de Jerez. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión. Y por supuesto hay cosas mucho más evidentes que las que hemos señalado. El desempleo de todas las personas activas en el hogar, el desempleo de larga duración de los sustentadores principales del hogar, los hogares sin ingresos del trabajo ni por prestaciones contributivas, el tener o no haber tenido la experiencia del hambre, eso marca muchísimo.
y el alejamiento de la participación política y social, ya sea por falta de interés o por carecer del derecho al voto, como puede ser el caso de muchos de los indocumentados que nosotros tenemos. Tenemos que afirmar en cualquier caso que el empleo ha pasado de ser un derecho a casi ser un privilegio. Se ha hecho más evidente el aumento de la precarización debido al desempleo y a la moderación salarial, al cambio en las prestaciones sociales, a una mayor exigencia para percibir el subsidio de desempleo y al aumento de algunos impuestos, sobre todo en necesidades básicas. Y si a esto le añadimos a la falta de reciclaje, que a nosotros nos preocupa mucho, tenemos que decir que si llegara a la recuperación, esas personas que llevan años en paro, que no encuentran empleo ni tienen experiencia laboral en nuevos nichos laborales, casi con seguridad se van a quedar descolgadas. Se le condena a quedarse ahí. La única medida que se ha demostrado que tiene efectos a corto plazo para solucionar el paro de larga duración son las políticas activas de empleo. Y son precisamente las medidas que no se están implementando. Es muy preocupante lo que ha pasado últimamente, ¿no?, en el centro de atención de San Juan de Dios, ¿no? Y además indignante. Me refiero al hecho del traslado de los equipos de soldaduras a otra ciudad porque ni siquiera se le estaba dando uso. Teníamos algo importante y no se le estaba dando uso. En cualquier caso, la precariedad y la escasa contratación hace que el tener un empleo no signifique ni estabilidad ni que se ponen condiciones para salir de la pobreza. Ya que con datos a nivel de la diócesis, solo decir como muestra de que la contratación en mayo de este año, decir que de los 12.200 contratos realizados en Jerez concretamente, 11.897 fueron temporales. Y probablemente además escasos días. Hablamos mucho de que se está creando trabajo, pero un trabajo muy precario y en condiciones un tanto difíciles de explicar. En cualquier caso, existe un perfil común entre las personas que acuden a Cáritas. Aunque el nivel de estudio de las personas que han acudido a Cáritas es inferior, lógicamente, desgraciadamente, lógicamente, es inferior al de la población en general, sin embargo, el analfabetismo se limita al 4%, y los estudios primarios incompletos alcanzan el 35%. El restante, el 60% de los mayores de 16 años tienen niveles de estudios básicos, medios o superiores. Eso hace unos años era impensable. La mayoría de las familias, esto es interesante también resaltar, la mayoría de las familias proceden de distintos tipos de barrios, ya que la exclusión social está dispersa. Así, el 62% de las familias que acuden a los centros de acogida de Cáritas proceden de barrios en buenas condiciones. Ya no está la pobreza de alguna manera centrada en determinados barrios, que está en cualquiera de los barrios de la ciudad. El 62% proceden de barrios en buenas condiciones, mientras que el 37% procede de zonas marginales o deterioradas. 3 de cada 4 hogares tienen cargas familiares. Concretamente, el 54% son parejas con hijos y el 19% son hogares monomarentales, donde en la mayoría de los casos el abandono del hombre está dejando a esa mujer a cargo de los hijos. La edad media de las personas de familia atendida por Cáritas es de 39 años. La edad media de la población española es de 47. Por tanto, tenemos que afirmar que la pobreza es cada vez más joven. Queremos destacar todos estos datos principalmente por 3 motivos. Nos encuadra perfectamente la situación en la que nos desenvolvemos, ¿no? Muchas veces no queremos ver dónde estamos, y esto nos centra perfectamente dónde estamos, ¿no? En cualquier caso, tenemos que destacar estos 3 motivos. Se están recibiendo cada vez más solicitudes de atención desde muy diversos sectores de la población. Y Cáritas nos llega con sus recursos para atenderlo. Hay que hacer un llamamiento al público para que atienda a todas esas personas. Ha habido una dejación, entre comillas, en las organizaciones del tercer sector para que atienda la pobreza. Nosotros desde aquí hacemos un llamamiento también a lo público. Es su responsabilidad. Nosotros nos digamos. Igual que nosotros, muchas otras organizaciones del tercer sector, ¿no?
Ante esta situación, Cáritas está centrándose en una atención mucho más integral y personalizada a muchos de los usuarios, fijándonos cada vez más en el último. De ahí que no atendamos todas las demandas, lo que en ocasiones origina incomprensión por parte de esos demandantes. No podemos perder de vista que los últimos son los más excluidos. Por lo tanto, la atención esta tiene que ser prioritariamente hacia esas personas. Y como los recursos son escasos y cada vez hay más gente llamando a la puerta, tenemos que seleccionar mucho la forma de aplicación de esos recursos. Y no solamente eso, sino que además estamos atendiendo de una manera más integral a esas personas que antes a lo mejor la atendíamos puntualmente y ahora lo estamos atendiendo de una manera especial, ¿no? En cualquier caso, como tercer indicador, hacerlo de que cada vez más la información está cada vez más contrastada. Los datos nuestros provienen y comparan con indicadores, ¿no? Concretamente con los indicadores de Cáritas a través de su programa, del CISE, que es una base de datos concreta de Cáritas Española que aplicamos también en esta diócesis. Y después lo contrastamos con las memorias que todas las parroquias que atienden a una persona nos entregan, ¿no? O sea, los datos están contrastados. Bien, pues bajo esta premisa queremos incidir a la idea de que la noticia mañana no debe ser cuántos pobres o cuánta pobreza hay, ¿no? Sino más bien qué proponemos y qué hacemos para evitarlo. En cualquier caso, los datos reflejados en la memoria anual que presentamos sobre 2015, tenemos que destacar lo siguiente. Hemos acompañado a 27.394 personas de manera asidua. Y ahí nos reflejamos a aquellas personas que de manera puntual se acercan para una petición concreta, atendemos, ¿no? 12.400 personas del término municipal de Jerez. Muchas veces me preguntáis, bueno, ¿de Jerez qué, no? De todo el término municipal, 12.400 personas. Y concretamente del Jerez urbano, quitando el Jerez rural, 11.586. Y algo que comentaba al principio, el gran tesoro de Cáritas. Se ha incrementado el número de voluntarios en toda la diócesis. Terminamos 2015 siendo 816 personas voluntarias y acompañamos a 73 familias, perdón, a 73 parroquias. Esto también es curioso. Cáritas no en todas las parroquias hay una Cáritas que funcione. Hay atención social para cosas puntuales. Pero había parroquias en determinados barrios a las cuales no se acercaba mucha gente. Se ha incrementado el número de parroquias donde la Cáritas está funcionando de una manera asidua y permanente. Decir en cuanto a la nacionalidad que el 92% de las personas que atendemos, y en su mayoría personas de nuestra zona, frente a un 6% de personas extracomunitarias, principalmente de mergríes, ¿no? La población que atendemos principalmente es española y de esta zona. El 71,9, el 72% son mujeres. Lo hemos dicho y lo seguimos reiterando, los datos sí lo muestran. La pobreza sigue teniendo rostro de mujer, además de ser las que se enfrentan de manera más decidida para paliar sus condiciones de pobreza. El 95% de las personas que acuden a Cáritas son menores de 65 años. Principalmente en el tramo de edad entre los 35 y los 49 años. Un 45% de estas personas. Y nos preocupa enormemente el hecho de que en este tramo existen muchas familias con hijos, que unido al siguiente tramo en peticiones, el tramo de edades comprendidas entre los 20 años y los 34, engloban a todo ese tramo de edad con familias con hijos y sobre todo con hijos menores. De ahí uno de los datos de los documentos de FOESA que se presentó hace un mes y algo, los de la transmisión intergeneracional de la pobreza, factores, procesos y propuestas para la intervención, Cáritas afirmaba que la pobreza se hereda. Y es estadística y empíricamente demostrado. El voluntariado de Cáritas, esta es la primera vez que os lo estamos demostrando, os lo estamos mostrando, mejor dicho, pero creo que es interesante. El voluntariado de Cáritas, de Cáritas Diocesana, sigue aumentando, como he dicho anteriormente.
Hemos terminado el año 2015 con 816 voluntarios frente a los 757 del 2014 y los 568 del 2013. Aumentando en estos 2 años un 43-70% debido, lógicamente, a la especial sensibilización de la comunidad eclesial por las condiciones de pobreza y a las campañas también realizadas desde esta iglesia. Y la característica principal, que es interesante también verlo, de nuestro voluntariado puede resumirse. El 38% de los voluntarios tienen más de 65 años. Eso tiene para mí un valor especial, ¿no? Y el segundo tramo por edad es el comprendido entre los 55 y los 64 años, que lo conforma en torno al 22%. El dato de la edad es lógico, ya que la dedicación y el esfuerzo en tiempo que requiere el acompañamiento en la acogida necesita de disponibilidad horaria, situación que permite el que muchos jubilados y jubiladas, así como prejubilados y prejubiladas, dispongan del mismo, además de las amas de casa que adaptan sus necesidades horarias a las necesidades de la acogida. El voluntariado también tiene rostro de mujer, el 73% de los voluntarios son mujeres. Y en cuanto a cómo se distribuye el trabajo del voluntariado, el 65% centra su trabajo en la acogida, en la atención directa a las personas, ¿no? Un 16% trabaja para nuestra organización y un 13% en proyectos concretos de desarrollo. El voluntariado posee una formación general en cuanto a estudios generales básicos del 41%. Un 37% tiene estudios medios y un 22% de los 816 voluntarios tiene estudios superiores. Y todo el voluntariado se encuentra en un proceso de formación continua en materia de acogida social y en doctrina social de la Iglesia. Bien, en cuanto al desarrollo de las demandas y las respuestas dadas a esas demandas, comparándolas, tenéis el cuadro ahí, las necesidades básicas, principalmente el tema de alimentos, pero hay muchas más necesidades básicas. Deciros que este año han disminuido. Después os haré la aclaración esa, ¿no? Las necesidades básicas conforman el 57,23% de nuestras demandas, ¿no? A las cuales hemos dado prácticamente el 82% de respuesta. Las hemos entendido prácticamente en el 82%. Hemos incrementado, si lo comparamos con el 2014, no aparece en el cuadro, las demandas fueron del 66%, este año del 57,23%, sin embargo la respuesta que le dimos el año pasado fue del 76,68% y este año el 81,43%. Estamos ante menos demandas, pero estamos atendiendo más íntegramente. La ayuda, que esto últimamente también me gusta resaltar, la ayuda en general, pero sobre todo la escucha y las peticiones de información a Cáritas, ¿no? Han aumentado. En el año 2015 un 38,23%. Y ahí es difícil muchas veces atender algo tan sutil como es la demanda de información, incluso de escucha muy especializada, ¿no? Pero lo derivamos. En cualquier caso, lo atendemos casi en el 40%. La formación para el empleo, hemos recibido de las personas que se dirigen a Cáritas, un 45,11% lo que nos piden es formación para el empleo. Y tanto el empleo. Y ahí, dentro del esfuerzo que estamos realizando, después vamos a explicarlo, lo atendemos en un 20% prácticamente. Para vivienda y suministro, está en el mismo orden del año 2014, un 13,38 y lo atendemos en un 13,25. Y para sanidad, seguimos en la misma tónica, un 8,02. De las personas que se dirigen a Cáritas nos piden respuestas, nos demandan temas sanitarios, de medicinas, etc. Y nosotros lo estamos atendiendo prácticamente un 8%. Nos llevamos en muchas ocasiones a los servicios sociales municipales o incluso a médicos. Bien. Los proyectos específicos. Los proyectos específicos, donde nosotros estamos incidiendo cada vez más, se distribuyen de la siguiente manera. En empleo,
hemos atendido a 556 personas. En orientación laboral, 498. En intermediación laboral, algo que estamos realizando y algo que de alguna manera daré alguna información dentro de muy poco, estamos atendiendo a 149 y hemos formado a 55 personas en temas concretos. Seguimos atendiendo al colectivo de mayores con 2 proyectos concretos. El proyecto en buena compañía de acompañamiento, lógicamente, y el de artesaneando, de alguna manera, conservando ciertas tradiciones artesanales que fomentan el que personas muy mayores, sobre todo en el territorio, no se encuentren en situación de soledad, ¿no? Bueno, ahí atendemos a 54 personas. Los 2 proyectos de mujer y familia, el de Juntas Avanzamos, donde se está incidiendo especialmente en el acompañamiento de mujeres que en la mayoría de los casos nos muestran su necesidad de relacionarse y de sentirse escuchadas, porque dentro de su núcleo familiar, en muchos casos, los mismos problemas que tienen les impide esa relación o impiden expresarse. Bueno, pues ahí atendemos a 235 mujeres, y en la escuela de familia, donde atendemos necesidades que van desde cómo afrontar determinados casos de dependencia en cuanto a drogadicción, etc., estamos atendiendo a 87 personas, ¿no? En infancia y juventud, 76 personas, 51 personas sin hogar con una atención íntegra, independientemente después de los casos y de los periodos. Las personas sin hogar, ya me lo habéis escuchado muchas veces, tienen la primera causa de que muchas de las personas estén en la calle es que no están atendidas en salud mental. Trabajar con personas con salud mental es muy complejo. Eso lo estamos denunciando muchísimas veces. Me vais a permitir la licencia de decir, hubo un momento determinado que, no sé por qué, los locos a la calle. Entenderme la palabra loco, ¿vale? Están muchas veces, es muy difícil trabajar con estas personas. Bueno, pues hemos conseguido de todas estas personas que se acercan tener un proceso que perdura en el tiempo, y ahí tenemos a 51 personas. Dentro del programa de comunicación cristiana de bienes, donde principalmente lo que hacemos es tener las ideas de Cáritas, hemos visitado 20 centros, hemos impartido 31 charlas y concretamente en los institutos hemos atendido las peticiones de 765 alumnos. Y después, dentro de formación específica continua, concursos de voluntariado, a 175. Y cuanto a empresas con corazón, nos hemos dirigido principalmente este año a las farmacias. Eso nos ha permitido que muchas de las peticiones de medicina que recibimos sean atendidas a través de esas 43 farmacias que se han incorporado, ¿vale?, al proyecto de empresas con corazón. En el tema de voluntarios, en el tema de empleo, destacar que contamos con 117 voluntarios. Y algo que puede parecer escaso, el número de que hemos podido insertar de manera directa y con contrato de trabajo a 16 personas. En las circunstancias que estamos, encontrar un trabajo con contrato de trabajo que perdure en el tiempo de 16 personas, pues a nosotros, de alguna manera, nos satisface. Nos satisface dentro de ese peligro que siempre tenemos de no poder atender a las personas, ¿no? Muchas de las personas formadas, principalmente en el sector de la dependencia, que no son estas, y en el empleo doméstico, han encontrado trabajo que les permite atender sus necesidades para encuadrarlas en la economía informal, lo que siempre hemos dicho. Los llaman y están trabajando en negro. Bueno, nosotros de alguna manera explicamos que cualquier trabajo tiene derecho, pero no somos nadie para decirle a alguien que no tiene que trabajar, y sobre todo cuando tiene necesidades, ¿no? De todos modos, esto sí me gusta resaltarlo porque tenemos que decirle a la sociedad que las personas tienen derechos y por tanto se lo tenemos que reconocer. Al igual que están cubriendo una necesidad, yo creo que si la atendemos en ese aspecto, nos atendemos nosotros mismos y le damos dignidad a ese trabajo. De las 498 personas participantes en acciones de orientación laboral, también hemos logrado que se inserten a 37 personas. Personas que conocemos cuáles son sus habilidades laborales. Bueno, pues también tenemos peticiones y la hemos derivado con esas peticiones, ¿no?
En cualquier caso, hemos contactado para este tipo de programas con 90 empresas de la diócesis. Esta iniciativa también promueve formación en el puesto de trabajo en empresas, 58 participantes en 30 empresas. Hemos asesorado a 8 iniciativas de emprendimiento, de las que 5 se han beneficiado de microcréditos. Nosotros tenemos un programa de microcréditos en compañía con la Fundación Cajasol y de alguna manera le hemos facilitado iniciativas de emprendimiento. El 46,4% de las personas atendidas en orientación laboral es menor de 35 años. Esto nos demuestra un poco por dónde vamos, ¿no? Y el 51,7% de los participantes tienen un nivel formativo bajo o muy bajo. En cualquier caso, centrando los datos puramente económicos de nuestra diócesis, tenemos que destacar lo siguiente. En cuanto a los ingresos, bueno, el importe de balance, los recursos que manejamos, es de un importe de 2.823.151,02 euros. Ha habido una pequeña disminución de 91.000 euros si lo comparamos con el balance del 2014. En cualquier caso, deciros que hemos pasado de los 2.654 en el 2013 a 2.823. Aunque ha habido una pequeña disminución, y luego os lo explico el porqué, se ha mantenido ese incremento del periodo de mayor incidencia de la crisis, ¿no? Se han incrementado las aportaciones de socios donantes, es interesante decirlo, ¿no? Es un 26% del balance, 736.182 euros. Se han incrementado las donaciones en un 15-50%. Hemos pasado de 622.000 en 2014, que era entonces un 24, a los 736. Por colecta se han aportado a los fines de Cáritas 410.717. Ha habido una pequeña disminución, pero teniendo en cuenta que hubo varias peticiones, porque el año pasado tuvimos colectas específicas por la crisis en Nepal. Si la superáramos, bueno, de alguna manera hubo un trasvase de esa colecta a los fines propios de Cáritas a la atención integral del desastre de Nepal, ¿no? Y algo que de alguna manera a nosotros nos llama la atención, en cualquier caso también demuestra un poco lo poco dependiente en cierto aspecto del balance, es que las subvenciones públicas han disminuido, representando solo un 20% del balance. 585.065. Y siempre cuando hablamos de subvenciones públicas, me gusta hacer la matización. Ahí encuadramos el IRPF. No es una subvención pública, es una asignación directa de cualquiera de las personas que hacemos el IRPF para decir esto para Cáritas, ¿vale? Y también ahí está metido la dotación presupuestaria del Fondo Social Europeo en políticas de empleo. La subvención por parte de la Junta seguimos sin cobrarla y es mínima. No tenemos otro tipo de subvenciones públicas. El Ayuntamiento, decir que la situación como está, yo creo que algún día la tendremos que subvencionar nosotros. Y bueno, permitidme a licencia. En cualquier caso, estas subvenciones, entre comillas públicas, han disminuido un 16,02%. Un 16,02%. Hay un fuerte, sin embargo, un fuerte incremento de las subvenciones privadas que ha superado el 150%. Entidades privadas se están volcando con Cáritas. En el año 2014, la cifra que representaba estas subvenciones privadas era de 78.391 euros, mientras que en el 2015 asciende a 196.705. Y por otro lado, los alimentos en especie han disminuido en un 21,30%, como consecuencia principalmente del cambio en la actuación asistencial, ya que incidimos en otro aspecto de esta situación. Si bien tenemos que resaltar el incremento de las aportaciones privadas de alimentos y una escasa acudida por parte de algunas Cáritas a los suministrados por el FEGA, esos recursos públicos los hemos puesto a disposición de otras organizaciones que también están en ese tipo de atención. En 2015 fue de 538.000 euros, mientras que en el 2014 de 683. En el caso de
que he comentado antes de la disminución incorrecta, principalmente debido a la campaña que se realizó a favor de Nepal, si bien hay que también resaltar que se incrementaron los donativos en la campaña de Navidad. En cualquier caso, resaltar que el 54,5% del presupuesto proviene de donaciones directas de particulares, un 26,5% de subvenciones, de las cuales, como he dicho anteriormente, solo el 20% son públicas, y un 19% de entrega de alimentos en especie. Para nosotros es muy importante porque indica una mayor confianza de muchas personas y de empresas en la acción de Cáritas. Y en cuanto a la aplicación de los recursos, tenemos que destacar principalmente el aumento en la aplicación en territorio de acogida, que pasa de un 57% a un 60%. Señal de que a pesar de atender a menos personas, se emplean más recursos en las personas atendidas. Seguimos con la apuesta por el empleo en las personas sin hogar, esos últimos que decíamos antes, y en otro tipo de proyectos como puede ser la escuela de familia, la atención a los marginados y los proyectos de economía social. Bueno, antes de terminar, simplemente resaltar una cosa que nos preocupa y que lo estamos detectando cada vez más, ¿no? Y no aparece reflejado en estos datos que hemos dado, y yo creo que no hay sensibilidad con ello, ¿no? Existe un grupo cada vez más mayoritario que nos preocupa de una manera importante, que sin ser un grupo que acude habitualmente a Cáritas, tienen problemas muy marcados y lo señalan las personas que acuden a las visitas que realizamos a este tipo de personas, ¿no? Dentro del ámbito de la salud y la dependencia y en nuestros pequeños municipios principalmente, el factor del aislamiento de personas mayores. Este factor de aislamiento de personas mayores cada vez nos preocupa más. Después de 7 años de crisis, las consecuencias del empleo están siendo devastadoras en el colectivo de parados de larga duración. De ahí que estemos intentando no solo visibilizar nuestra acción, sino que además intentemos establecer mecanismos que permitan recuperar a estas personas. Y cada vez más estamos tomando mayor conciencia de los efectos de la asistencialización de las personas que atendemos. Ya que aunque atendemos necesidades básicas, cada vez más nos afrenta la percepción subjetiva de que la pobreza y el volumen de hogares de determinados colectivos que predominan en nuestros destinatarios nos llega a cuestionar si lo que hacemos es lo correcto y nos induce a afrontar nuevas acciones que permitan a dicho colectivo salir de las condiciones estructurales de pobreza en las que convive. Y por último, resaltar una vez más que el colchón familiar se está agotando. Nuestro compromiso como Iglesia nos lleva cada vez más a asumir una actitud más beligerante ante las condiciones que provocan la pobreza y la exclusión. En cualquier caso, quiero rescatar algo que dijo hace unos días Marco Marchioni en la presentación del ICI que hicimos la semana pasada. Estos son datos extraídos de la realidad. Una realidad que nosotros entendemos que es una realidad mejorable. Yo creo que eso es un síntoma de esperanza que tenemos que lanzar